Muy bien, entonces, ¿cuál es el ángulo de elevación? Dice que si se mira hacia arriba, o sea que si yo estoy aquí y miro hacia arriba, va a ser el ángulo de elevación. ¿Y cuál es el ángulo de presión? Es el que yo estoy viendo para abajo. Esos son los dos distintos de los ángulos que tenemos. Ahí tenemos un dibujito donde está la línea visual, el ángulo de elevación y la línea horizontal. Por ejemplo, ahí está ella. Les voy a mostrar acá. Está acá. Sí. Entonces está la línea visual, la línea horizontal, que es la que está acá. La línea visual, entonces el ángulo de elevación va a ser de la línea horizontal porque yo estoy viendo para arriba. Y la de depresión, ¿sí? Es porque yo estoy viendo para abajo. Entonces, eso va a ser mi ángulo de depresión. Luego dice, estos ángulos permiten calcular ciertas distancias cuando no es posible medirlas directamente. Son muchas las situaciones en la vida diaria en las que se utilizan ángulos de elevación y depresión. Por ejemplo, en topografía, navegación, astronomía, entre otros. Para resolver este tipo de problemas, es útil hacer un dibujo o un esquema que permite establecer relaciones entre los valores conocidos y desconocidos y entre los ángulos involucrados. Entonces, aquí tenemos ejemplos que era lo que les decía. Es importante ver. Miren acá, está la persona, que hay una persona, ¿sí? Y está viendo para allá arriba. Entonces, va a tener un ángulo de elevación. Y esta persona de acá está viendo para abajo. ¿Sí? Entonces es un ángulo de depresión. Muy bien, vamos a empezar a resolver los problemas. Voy a verlo acá y después lo vamos a hacer en nuestro pizarrón para que ustedes lo tengan. Muy bien, dice, resolver los problemas. Un topógrafo observa con un teódilo, aquí está viendo, aquí está ¿cómo se llama? El aparato, ¿verdad? La cúspide de un edificio con un ángulo de elevación de 32 grados. De aquí para acá está viendo. Él aquí está parado, miren, ¿sí? Aquí está el suelo, aquí está él parado. Entonces, él de su vista para arriba está el ángulo de elevación. No va a ser desde el suelo. Ojo con eso, ¿sí? Yo estoy viendo acá, ¿sí? Entonces, aquí va a ser mi horizonte. Este va a ser mi horizonte, ¿sí? Si yo miro para arriba, tengo un ángulo de elevación y si yo miro para abajo, va a tener un ángulo de depresión. Pero mi horizonte va a ser aquí, aunque yo tengo de aquí para el piso, tengo ciertos metros, o menos, tampoco metros porque soy chaparra. Tengo como 1 metro y centímetros, ¿verdad? Entonces tengo esa distancia, pero desde aquí va a ser mi horizonte. Muy bien, dice, si el teódilo mide 1,40 de altura, que es lo que les decía, que de aquí está, miren, el 1,40 de altura, la distancia entre el punto de observación y el pie del edificio son 20 metros, calcular la altura del edificio. Entonces yo necesito encontrar. Aquí nuestro triángulo, nosotros no va a ser acá, va a empezar desde donde está el teódilo, de donde está nuestra línea horizonte. Aquí voy a tomar en cuenta. Siempre de aquí para acá va a haber 20 metros porque es la distancia que está. Ya lo tengo acá. Entonces este es A, B, C. Y yo ya tengo mi ángulo de elevación de 32 grados. Muy bien, entonces dice, se representan los datos en un dibujo, ya lo hice. Se calcula BC, este que está acá, BC porque lo que yo quiero es la altura, utilizando la razón tangente. Tangente de 32 grados, BC igual 20. Ah, muy bien. BC que está aquí es esto, es la altura. No se vayan a hacer bolas con las letras. Es lo mismo que yo tuviera aquí H de altura, ¿sí? 20 es esta parte de acá. Entonces, recuérdense que nosotros tenemos estos datos. Entonces, si está dividiendo, pasa a multiplicar. 20 por tangente de 32, ¿sí? Me va a dar 12.498. Entonces, ahora yo ya sé que de aquí para acá hay 12 metros con 498 centímetros. A la larga serían también otro metro, ¿verdad? Pero dice 12.49, pongámoslo acá. Ahora, dice que yo ya tengo esta parte de acá. Yo ya la calculé. Yo ya sé que tiene.
Pero si se recuerdan que si a mí me están pidiendo la altura del edificio y yo lo empecé a contar desde acá, tengo que agregarle esta parte, ¿sí? Entonces, si aquí yo tengo 12.498, a eso le voy a sumar esta parte de acá. Entonces, al sumar estos dos, me va a dar 13.9. Entonces, ¿qué pasó? Yo tengo desde un punto exacto, ¿sí? Desde una línea horizonte, yo la voy a tener y voy a calcular el ángulo que yo tengo. Ese es cuando yo no puedo medir esto. Realmente no lo podría medir. Entonces, ahí va a ser mi cálculo. ¿Cuál es mi distancia? ¿Cuál es el grado? Y ya al tener esa medida de las partes, ¿sí? Ya le puedo agregar de donde yo inicié hasta el suelo. El ángulo de elevación, ¿cómo vamos ahí? ¿Quedó claro? Sí, señor. Muy bien. Si se dan cuenta, es casi lo que hemos estado viendo nosotros. Y lo mismo va a ser acá. Aquí yo dice que desde lo alto de un faro, ¿sí? A 60 de altura. Ah, aquí ya tengo una altura, miren. Porque el faro yo sé que tiene 60 metros sobre el nivel del mar. Se divisa un barco con un ángulo de depresión de 40 grados. Ah, entonces yo tengo un ángulo de depresión de 40 grados. Calcular la distancia desde la base hasta el barco. Entonces yo voy a colocar las letras. No necesariamente va a ser A, B, C. Puedo ir cambiando y en este caso tengo D y la E, que son las que yo necesito. Esa podría ser F o algo, ¿verdad? Podría ser cualquiera de esas. Vuelvo a hacer lo mismo, ¿verdad? Solo que en este caso, cuando yo estoy calculando el ángulo de elevación o de presión, voy a utilizar tangente. Ese es un chivo, ¿sí? Muy bien, entonces tengo en este caso tangente de 40, 60 dividido esta parte, ¿verdad? Esta distancia que está identificado con la D y con la E. Entonces, en este caso, oigan bien, si se divide, miren. Entonces acá, aquí está dividido tangente de 40. Entonces ustedes en su calculadora va a poner 60 dividido tangente de 40. Y ahí les va a dar los 71. Aquí me dio 71.50, pero los decimales puede ser por eso, no hay problema. Y aquí ya me está dando. Ojo con esto. Si yo estoy buscando el ángulo de elevación, va a ser multiplicado. Si yo estoy buscando el ángulo de depresión, va a ser dividido. Ese es el chivo que ustedes tienen que tomar en cuenta para poder identificar esto. Hasta el momento, con el ángulo de elevación y el ángulo de depresión, ¿cómo vamos? Está bien, señor. ¿Está bien? Gracias a los chivos. Los chivos son muy buenos ustedes. Y un consejo, aprovechen esos chivos, apúntenlos ahí. Perdón, mi hija se estaba quemando ahí, lo siento, disculpen. I'm sorry. Muy bien. Eso es bien importante en tomar en cuenta cuando se tiene que trabajar con seno, con coseno y con tangente. Ya vimos nosotros que para trabajar con tangente, ¿sí? Se va a hacer en los ángulos de elevación y en los ángulos de depresión, ¿sí? También ya logramos ver que se va a trabajar con seno, ¿sí? Cuando yo tengo que encontrar la altura, ¿sí? La altura.
Y se va a trabajar con coseno si yo tengo que encontrar lo que es la distancia en las funciones trigonométricas acá. Y si es ángulos de elevación y de presión, vamos a utilizar la tangente. Muy bien. Vamos a ver entonces, déjenme ver acá. Estos son complementarios, no. Vamos a hacer un poquito de repaso, ¿sí? Y vamos a encontrar, van a hacer ustedes el nivel 2. ¿Sí? En este caso, está bien fácil hacerlo. No tienen que hacer otra cosa, solo dice, construye un triángulo rectángulo que cumpla la condición dada. Entonces, yo voy a dibujar un triángulo rectángulo. Dice seno del ángulo y estos dados. Entonces, ¿ustedes dónde lo colocarían? ¿Sí? ¿Dónde van a colocar los datos? Está en coseno, seno, tangente y algo. Voy a... Permítanme. Tengo un chivito por acá. Espérenme. Había un chivito bueno que usé yo en básicos. Ustedes imagínense, ya está bien viejito, pero ya quedó viejito bueno. Pero... Ay, me lo movieron. No, entonces espérame. Perdón. Va a quedar... No, es que tengo uno que yo sé que les va a servir. Lo voy a buscar bien. Y lo voy a encontrar ahí. Entonces, vamos a encontrar un triángulo. Perdón, chicos, esa parte no la pueden hacer ustedes porque el tema es para mañana. Lo siento. Si no, si lo hacen, no le van a entender porque es el tema de mañana. Entonces, no van a poder encontrar. Ese tema va a ser para mañana. Entonces, lo que van a hacer ustedes es este. Van a resolver los triángulos, encontrarle lo que les falta, ¿sí? Y van a analizar este. Entonces, van a hacer el 4 y el 5. Voy a mandarlo de una vez al grupo. Permítanme, solo voy a poner pausa a esto.